Si tu hijo revisa el teléfono más de 300 veces al día, esto te va a cambiar la vida. Carl Jung murió en 1961, mucho antes de que existiera TikTok, Instagram o cualquier red social. Sin embargo, este genio de la psicología ya había predicho exactamente lo que le está pasando al cerebro de tu hijo en este momento. Jung hablaba de la fragmentación de la psique moderna, de cómo la mente humana se estaba desintegrando bajo el bombardeo constante de información superficial. Si Jung viviera hoy y viera a tu hijo scrolleando por 5 horas seguidas, probablemente diría algo que te helaría la sangre. Su alma se está muriendo y ustedes están pagando por el funeral. ¿Sabías que el estudiante promedio en México revisa su teléfono 344 veces al día? Eso significa que cada 2 minutos y medio su cerebro está siendo interrumpido. Jung llamaría a esto inflación del ego digital, y te aseguro que después de este video, nunca más verás el teléfono de tu hijo de la misma manera. Si este tema te preocupa tanto como debería preocuparte, dale like a este video ahora mismo. Y si realmente quieres proteger el futuro mental de tu familia, suscríbete al canal porque vamos a desarmar todas las mentiras que te han vendido sobre la tecnología inofensiva. Imagínate por un momento que Carl Jung pudiera analizar a tu hijo por una semana completa. ¿Sabes cuál sería su diagnóstico? Disociación masiva de la personalidad real. Pero antes de que me digas que estoy exagerando, déjame contarte la historia de María, una estudiante de preparatoria de la Ciudad de México que conocí hace poco. María era lo que cualquier padre consideraría una buena estudiante. Tenía promedio de 8.5, planes de estudiar medicina y aparentemente todo bajo control. Pero había algo que sus padres no sabían. Cada mañana, María despertaba y lo primero que hacía era tomar su teléfono. Antes incluso de lavarse los dientes, ya estaba scrolleando Instagram, viendo las historias de sus compañeros, comparándose con influencers que ni siquiera conocía. Esta rutina, que parecía inofensiva, era en realidad lo que Jung habría llamado el ritual diario de destrucción del yo auténtico. Pero aquí viene lo más perturbador. María no se daba cuenta de que cada mañana, durante esos primeros 30 minutos de scroll, su cerebro estaba literalmente siendo reprogramado para la insatisfacción. Jung decía que los primeros momentos después de despertar son cruciales para establecer nuestra conexión con nuestro verdadero ser. María, sin saberlo, estaba entregando esos momentos sagrados a un algoritmo diseñado para hacerla sentir inadecuada. Te pregunto algo, y quiero que me respondas honestamente en los comentarios. ¿Cuánto tiempo pasa tu hijo en el teléfono antes de siquiera saludarte por las mañanas? Escribe tu respuesta abajo, porque esto es más serio de lo que crees, y necesito que los padres de familia empiecen a despertar a esta realidad. La cosa se pone peor. Jung tenía un concepto llamado la sombra, que básicamente es todo lo que reprimimos o negamos de nosotros mismos. En la época de Jung, la sombra se manifestaba en sueños o en comportamientos inconscientes. Hoy, la sombra de tu hijo vive en su feed de TikTok. Cada video que consume está diseñado para activar sus impulsos más primitivos: envidia, lujuria, ira, comparación constante. Es como si estuvieran alimentando deliberadamente los aspectos más tóxicos de su personalidad. Déjame explicarte esto con una metáfora que Jung habría amado. Imagina que el cerebro de tu hijo es como una casa hermosa con muchas habitaciones. Cada habitación representa una capacidad mental: la creatividad, la concentración, la empatía, el pensamiento crítico. Ahora imagina que cada vez que tu hijo abre TikTok, es como si entrara un ladrón a esa casa. No se roba cosas físicas, pero deja cada habitación más desordenada, más sucia, más difícil de habitar. Después de meses de este robo digital, tu hijo ya no puede concentrarse para estudiar, porque la habitación de la concentración está completamente destrozada. Pero aquí es donde se pone realmente aterrador. Jung descubrió algo que llamó inconsciente colectivo. La idea de que todos compartimos ciertos patrones mentales profundos, arquetipos que han existido durante milenios. Los algoritmos de las redes sociales han descubierto cómo hackear exactamente estos arquetipos. Cuando tu hijo ve un video de alguien viviendo su mejor vida en Tulum,
no está solo viendo entretenimiento, está siendo manipulado a través del arquetipo del héroe, pero de una forma pervertida que lo hace sentir como el perdedor de su propia historia. Napoleon Hill, otro gigante del pensamiento humano, decía que somos el producto de nuestros pensamientos dominantes. ¿Sabes cuáles son los pensamientos dominantes de tu hijo? No son sus sueños, no son sus metas, no son sus valores familiares. Sus pensamientos dominantes son literalmente lo que consumió en las últimas 2 horas de scroll. Si vio 200 videos de personas aparentemente más exitosas, más atractivas, más felices que él, adivina cuáles van a ser sus pensamientos dominantes. Autoestima destrozada, envidia constante, sensación de inadecuación. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett y uno de los pensadores más lúcidos sobre comportamiento humano, tenía una regla simple: evita las situaciones que fomentan la irracionalidad. Si Munger viera el feed de tu hijo, probablemente diría: esto es una máquina perfecta para crear irracionalidad. Es como enviar a tu hijo a un casino diseñado específicamente para destruir su capacidad de tomar buenas decisiones. Pero dejemos de hablar en abstracto. Te voy a contar exactamente lo que le pasó a María y por qué su historia debería preocupar a cualquier padre de familia en México. Durante su último año de preparatoria, María empezó a tener problemas para concentrarse en sus estudios. No podía leer más de 2 párrafos sin sentir la urgencia de revisar su teléfono. Sus padres pensaban que era pereza o falta de disciplina, pero Jung habría diagnosticado algo mucho más grave: fragmentación de la atención, una condición donde el cerebro pierde la capacidad de sostener el foco en una sola tarea. Los síntomas eran evidentes, pero nadie los reconocía como síntomas. María había desarrollado lo que los psicólogos ahora llaman cerebro popcorn. Necesitaba estímulos constantes, rápidos, sin profundidad. Leer un libro se había vuelto físicamente doloroso para ella. Su cerebro, acostumbrado a los hits de dopamina cada 15 segundos que le daban los videos de TikTok, interpretaba la lectura sostenida como una forma de tortura. Jung habría explicado esto como una disociación entre el ego consciente de María, la estudiante que quería ser médica, y su sombra digital, la adicta a la validación instantánea. Esta división interna estaba literalmente desgarrando su psique. Durante el día fingía ser la estudiante responsable, pero en secreto pasaba horas en un estado que Jung habría llamado posesión digital, donde ya no era ella quien controlaba su comportamiento, sino el algoritmo. El punto de quiebre llegó durante los exámenes de admisión a la universidad. María se dio cuenta de que no podía recordar casi nada de lo que había estudiado. Su memoria de trabajo, esa función cerebral crucial que te permite mantener información mientras la procesas, estaba completamente destruida. Jung habría dicho que María había perdido contacto con su función de memoria colectiva, su capacidad de conectar conocimientos y crear comprensión profunda. Pero aquí viene lo que más me preocupa como investigador del comportamiento humano. Los padres de María no entendían lo que estaba pasando. Veían los síntomas: irritabilidad, problemas de sueño, dificultades académicas, aislamiento social, pero no conectaban estos síntomas con las 6 horas diarias que María pasaba en su teléfono. Para ellos, el teléfono era solo entretenimiento. Earl Nightingale, el maestro del desarrollo personal, tenía una frase que se aplica perfectamente aquí: nos convertimos en lo que pensamos durante la mayor parte del día. Si tu hijo pasa más tiempo consumiendo content digital que estudiando, interactuando contigo o desarrollando habilidades reales, adivina en qué se está convirtiendo: en una versión empobrecida de sí mismo, optimizada para el consumo, pero incapaz de la creación o el pensamiento profundo. Jung tenía un concepto llamado individuación, que es el proceso de convertirse en quien realmente eres, desarrollando tu potencial único. Este proceso requiere introspección, silencio, reflexión profunda, pero el cerebro de tu hijo está siendo condicionado para huir del silencio, para temer la introspección, para llenar cada momento vacío con estimulación externa. En términos junguianos, tu hijo está siendo sistemáticamente alejado de su proceso de individuación. Bob Proctor, el gran estudiante de Napoleon Hill,
Solía decir que los pensamientos se convierten en cosas, pero hay una versión más oscura de esta verdad. Los pensamientos tóxicos se convierten en vidas tóxicas. Cada hora que tu hijo pasa comparándose con extraños en Instagram, cada video de TikTok que consume mostrando estilos de vida inalcanzables, cada publicación que lo hace sentir inadecuado, está literalmente construyendo una realidad mental de insatisfacción e inadecuación. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Jung intuyó hace un siglo. El cerebro es neuroplástico, se moldea constantemente según nuestras experiencias. Si las experiencias dominantes de tu hijo son de scroll, comparación y gratificación instantánea, su cerebro se está moldeando para ser incapaz de la paciencia, la perseverancia y el trabajo profundo que requiere cualquier logro significativo. Pero aquí viene lo que realmente me rompe el corazón como educador. He visto estudiantes brillantes, con potencial increíble, que se han vuelto incapaces de leer un libro completo. Su capacidad de comprensión lectora ha regresado al nivel de primaria, no porque sean menos inteligentes, sino porque su cerebro ha sido rewired para la información en pedacitos de 15 segundos. Jung habría llamado a esto regresión colectiva, toda una generación regresando a patrones mentales primitivos, incapaces de sostener el pensamiento complejo que construyó nuestra civilización. Es como si estuviéramos presenciando la involución intelectual de nuestros jóvenes, y lo peor es que lo estamos financiando nosotros mismos comprándoles los dispositivos. Ahora, antes de que pienses que esto es solo un problema de esta generación, déjame decirte algo que Jung habría enfatizado. Este no es un problema generacional, es un problema de diseño. Las redes sociales están diseñadas por algunos de los psicólogos más brillantes del mundo para ser adictivas. Usan técnicas de refuerzo variable que son más poderosas que las que usan los casinos. Tu hijo no es débil por no poder resistirse. Está luchando contra algoritmos diseñados específicamente para vencer su fuerza de voluntad. Munger siempre decía que la mejor defensa contra la manipulación es entender cómo funciona la manipulación. Los algoritmos explotan lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos. El sesgo de comparación social te hace sentir mal cuando ves que otros aparentemente viven mejor que tú. El sesgo de confirmación te muestra más contenido que confirma tus inseguridades. El sesgo de disponibilidad te hace creer que los problemas que ves en los videos son más comunes de lo que realmente son. Jung habría fascinado con la precisión diabólica de estos algoritmos. Son como espejos distorsionados que reflejan tu sombra ampliada. Si tienes inseguridades sobre tu apariencia, te mostrarán contenido que intensifique esas inseguridades. Si tienes ansiedad social, te alimentarán con videos que confirmen que el mundo social es hostil y peligroso. Es como tener un terapeuta malévolo que deliberadamente empeora todos tus problemas psicológicos. La historia de María tiene un final, y no es el que esperarías. Después de reprobar su examen de admisión a medicina, María finalmente entendió lo que le estaba pasando. Con la ayuda de un psicólogo que entendía estas dinámicas digitales, empezó un proceso que Jung habría llamado reintegración de la personalidad. No fue fácil. Los primeros días sin redes sociales fueron como un síndrome de abstinencia real. Ansiedad, irritabilidad, sensación de vacío existencial. Pero algo extraordinario empezó a pasar después de 2 semanas. María redescubrió la capacidad de aburrirse. Jung habría celebrado esto, porque el aburrimiento es esencial para la creatividad y el autoconocimiento. En el aburrimiento, la mente se ve obligada a generar sus propios contenidos, en lugar de consumir contenidos externos. María empezó a tener ideas propias otra vez, a hacer conexiones creativas, a recordar quién era antes de convertirse en una consumidora compulsiva de contenido digital. Después de un mes, algo que sus padres habían olvidado completamente regresó. María empezó a hacer preguntas profundas otra vez. Preguntas sobre su futuro, sobre sus valores, sobre el tipo de persona que quería ser. Jung habría reconocido esto inmediatamente como el inicio del proceso de individuación, el regreso al camino del desarrollo auténtico de la personalidad. Al final del semestre,
María no solo había recuperado su capacidad de concentración, sino que había desarrollado algo que Jung consideraba esencial para una vida plena: la capacidad de estar sola consigo misma sin necesidad de estimulación externa constante. Pudo leer libros completos otra vez, no porque fuera una superheroína, sino porque había desintoxicado su sistema de recompensas neurológicas. Jung creía profundamente en lo que él llamaba la función trascendente, la capacidad de la mente humana para integrar opuestos y crear síntesis creativas. Pero esta función requiere lo que los monjes budistas llaman mente de principiante, la capacidad de aproximarse a la realidad con curiosidad fresca, sin la contaminación de prejuicios o expectativas. El scroll constante destruye esta capacidad porque llena la mente con las opiniones, los juicios y las perspectivas de miles de extraños. Hill tenía razón cuando decía que la mente es como un jardín. Si plantas semillas de comparación, envidia e insatisfacción constante, eso es lo que va a crecer. Pero si plantas semillas de curiosidad, autodisciplina y propósito auténtico, tu vida se transforma completamente. El problema es que la mayoría de los padres no se dan cuenta de que el teléfono de su hijo está plantando las semillas equivocadas 300 veces al día. La solución no es demonizar la tecnología, porque eso sería tan ingenuo como ignorar el problema. Jung habría buscado la integración consciente, el uso deliberado e intencional de estas herramientas en lugar del uso compulsivo e inconsciente. Esto significa crear espacios sagrados de desconexión, momentos diarios donde tu hijo pueda reconectarse consigo mismo sin intermediación digital. Munger siempre recomendaba inversión del problema. En lugar de preguntar cómo usar bien la tecnología, pregunta cómo está siendo usada la tecnología para usarte a ti. Los algoritmos han estudiado el comportamiento de tu hijo con más detalle que el que tú tienes sobre él. Saben exactamente cuándo está más vulnerable, qué tipo de contenido lo engancha más, cómo mantenerlo scrolleando por horas. Tu hijo se ha convertido en un producto que está siendo vendido a anunciantes, y el precio de esa venta es su atención, su autoestima y su capacidad de pensamiento independiente. Jung diría que estamos presenciando una crisis de infección psíquica colectiva. Toda una generación está siendo infectada por patrones mentales tóxicos que se propagan a través de las redes sociales como virus digitales. La envidia, la comparación, la necesidad de validación externa, la incapacidad de estar solos con nuestros pensamientos. Estos no son problemas individuales, son síntomas de una epidemia psicológica. Pero hay esperanza, y viene de entender algo fundamental que Jung enseñó toda su vida. La conciencia es el antídoto contra la posesión. Cuando tu hijo entiende cómo funcionan estos mecanismos, cuando se da cuenta de que sus preferencias están siendo manufacturadas por algoritmos, cuando reconoce que su autoestima está siendo manipulada para generar ganancias corporativas, algo poderoso cambia. Ya no es una víctima inconsciente, sino un participante consciente que puede elegir. La verdadera tragedia no es que nuestros jóvenes usen tecnología. La tragedia es que están siendo usados por la tecnología sin darse cuenta. Jung habría insistido en que el primer paso hacia la libertad es siempre el reconocimiento de la esclavitud. Solo cuando tu hijo entienda que está siendo manipulado, podrá empezar a recuperar su autonomía mental. Este video no es una declaración de guerra contra la tecnología, es una invitación a despertar, a tomar conciencia de lo que realmente está pasando en la mente de nuestros jóvenes. Jung, Hill, Munger y todos los grandes pensadores que hemos mencionado tenían algo en común: la convicción de que la mente humana es demasiado preciosa para ser entregada sin pelea a fuerzas que no tienen nuestro mejor interés en mente. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te importa el futuro mental de tu familia. Eso ya te pone en una minoría. La mayoría de los padres prefiere la comodidad de creer que todo está bien, mientras el cerebro de sus hijos se fragmenta silenciosamente. Pero tú no eres la mayoría. Tú tienes el coraje de enfrentar verdades incómodas porque amas lo suficiente para actuar. El primer paso es la conversación. Habla con tu hijo sobre este tema, pero no desde el juicio o la prohibición, sino desde la comprensión y la preocupación genuina. Jung siempre decía que los cambios reales solo ocurren cuando la persona entiende profundamente
por qué el cambio es necesario. Tu hijo necesita entender que no eres su enemigo tratando de quitarle diversión, sino su aliado tratando de proteger su futuro. La mente de tu hijo es el recurso más valioso que tu familia posee. Es más valiosa que cualquier herencia material que puedas dejarle, porque de esa mente depende todo su potencial futuro. Si permites que sea colonizada por algoritmos diseñados para extraer valor de ella, estarás entregando el futuro de tu hijo a corporaciones que nunca lo van a amar como tú lo amas. Jung murió convencido de que la humanidad tenía la capacidad de evolucionar psicológicamente, de desarrollar niveles más altos de conciencia y sabiduría. Pero esa evolución no es automática. Requiere intención, esfuerzo y la voluntad de enfrentar verdades difíciles. En este momento, en tu familia, se está decidiendo si la próxima generación va a evolucionar o involucionar psicológicamente. La decisión es tuya.